Al ser una especie en riesgo permanente, las noticias sobre ellos no siempre son alentadoras, pero la historia de este pequeño puede ser diferente. Él es la esperanza y la posibilidad de que uno de sus miembros pueda regresar a casa. Varias organizaciones están haciendo un gran esfuerzo para monitorearlo y cuidarlo, hasta que llegue el momento de decidir cuál es el mejor futuro para el osito Lumbaki. Esta es la única especie de osos de América del Sur. Se distingue por un rostro iluminado por manchas que asemejan anteojos. Son los jardineros del bosque y los páramos. Sin embargo, se estima que apenas quedan en nuestro país entre 2.000 y 3.000 de ellos. Por eso es tan grave cuando uno es atacado o extraído de su hábitat. Quizá el oso que mejor representaba este problema era Pablo, el ejemplar que por casi 3 décadas fue uno de los principales anfitriones del zoológico de Quito. Pablo es un oso que vino como herencia, digamos, del zoológico anterior, del que normalmente lo conocíamos como el zoológico de la ciudad, que estaba antes en el círculo militar. Al ser un oso que seguramente llegó allá cuando era un osesno, porque incluso hay datos de que estaba allá su madre, es un oso que no vivió la vida silvestre, que no aprendió todo lo necesario que un animal necesita para poder sobrevivir por sí solo. Entonces ya liberarlo es imposible, ¿no? Muchos de los animales que nacen en cautiverio o que son muy pequeños trasladados al cuidado humano, es muy difícil que ellos puedan volver a vida silvestre. Se calcula que Pablo estuvo aquí alrededor de 27 años. Que fue lo que se calcula de su vida. Pablo era el oso dominante, digamos. Entonces tú siempre le veías recorriendo el espacio, siempre él metido en el agua o cuando estaba en la cueva. Entonces él era como el oso dominante del espacio. Y si bien Pablo no pudo volver a la naturaleza, su aporte al ecosistema no fue poco. Su presencia junto a biólogos e investigadores fue vital para entender mejor a una especie única en el continente y mejoró las condiciones para que otros osos no tengan su mismo destino. Pablito fue un oso muy importante, no solo para la historia del zoológico y lo que se hace aquí dentro, sino también para toda la investigación ex situ que se hace. Gracias a él, por ejemplo, pudimos tomar las muestras del cuello, de las medidas del cuello de Pablo, que fueron la base para nosotros poder hacer los collares que nos ayudan a la investigación de osos en vida silvestre, ¿no? Que se hace el rastreo de los osos. En diciembre del año pasado, Pablo falleció debido a complicaciones propias de su avanzada edad. El suyo es un legado de conservación que sigue vivo en todos quienes lo visitaron y en quienes conocieron su historia. Pablo se convierte en un embajador de su especie al contar cómo fue su llegada, cómo fue su muerte, cómo fue su vida, y de que de esto nosotros saquemos que lo más importante es que apoyemos a los centros de rescate, que nos esforzamos muchísimo por la conservación de los animales, pero también que son historias que no queremos que se repitan, que son historias que queremos que las personas conozcan y se sensibilicen para que esto no siga pasando, que la idea no es que nosotros tengamos aquí 4 osos, sino la idea es que esos osos estén en vida silvestre, sean libres en los bosques. Lastimosamente, la historia de Pablo se podría repetir en otros osos que son separados de su hábitat por uno u otro motivo. El osito llamado Lumbaki, justamente por el lugar donde fue rescatado en la provincia de Sucumbíos, fue rescatado en septiembre del 2020. Lamentablemente, en una finca se le encontró al osito y la gente, al pensar que estaba abandonado, hizo presencia ahí para ver si llegaba la madre, pero estaban ahí, entonces la madre les olía. Entonces la madre no pudo regresar y eventualmente ya le cogieron y lo llevaron a la finca. Ya con eso es muy difícil poder encontrarle nuevamente a la madre y devolverle a su hábitat en ese momento. Bueno, tenía alrededor de unos 2 meses de edad y estaba en buen estado, o sea, la madre seguramente estaba por ahí cerca y no le había dejado por mucho tiempo. Hay veces que le dejan y van a ver comida y después regresan a retomar los cuidados, ¿no?
Después de los primeros chequeos veterinarios, se confirmó el buen estado general de Lumbaki. Sin embargo, también se encontró un problema que lo llevó al quirófano. Cuando vino acá al Centro de Rescate y Litio pudimos anestesiar y determinar que tiene primero una salud muy buena, salvo una pequeña novedad a nivel del prepucio. Pues encontramos un error en la piel del prepucio. Entonces, durante la cirugía lo que se intentó es justamente corregir esta malformación de la piel para que no haya ningún problema de reproducción, en el caso de que el ocesno luego sea liberado. Después de su recuperación, Lumbaki estuvo unos días en cuarentena. Era el momento para planear meticulosamente los cuidados que había que tener con él. En tempranas edades, sí tuvimos un poquito de dificultad porque en cuanto a la dieta había que incorporar elementos que sean compatibles con lo que el animal recibiría en vida natural, ¿cierto? Ahí, pues, con ayuda de las veterinarias del Centro de Rescate y Litio, entonces se determinaron las dietas adecuadas, los ingredientes adecuados de la dieta y pues el ocesno comenzó a ganar peso poco a poco a partir de aquel momento. Y después, mientras estaba en esta cuarentena, conseguimos fondos de donantes y logramos rehacer un centro, un área bastante grande para un ocesno, unos 700 metros cuadrados, el recinto más grande, y el más pequeño es de alrededor de 300 metros cuadrados del área baja, y los dos están conectados, ¿no? Entonces puede moverse del uno al otro. Entonces esto nos costó alrededor de unos $20,000, pero logramos hacerlo y en este momento ya está viviendo ahí desde hace un tiempo, ¿no? Entonces este recinto cuenta con varios niveles donde puede subir, tiene hamacas, tiene 2 pozas de agua donde puede nadar o pescar también, se le alimenta cada cierto tiempo con truchas vivas. Ahí vemos, por ejemplo, que aprendió a pescar. Eso no sabía hacerlo y pasaba un tiempo inicialmente empapado tratando de hacerlo hasta que ya lo logró y ahora ya es relativamente fácil. Se sube a todos los árboles donde puede subirse ahí, usa la hamaca, tiene un juguete que se balancea hecho de una llanta y juega un montón con eso, levanta palos, es bastante lindo ver a través de las cámaras trampa cómo va creciendo y cómo va aprendiendo estas cosas, ¿no? Y jugando más que nada. Este espacio temporal busca preparar a Lumbaki para un potencial retorno a la naturaleza y en un poco más de un año ha sido testigo de su crecimiento y travesuras. Cada tanto, un equipo veterinario le hace visitas para un control más detallado de su salud. Tal como se había planeado con el Grupo Nacional de Trabajo del Oso Andino, con el Centro de Rescate y Litio y con la Fundación Cóndor Andino, entonces se hacen chequeos periódicos. El día de hoy hicimos una anestesia con él y una vez que el animal está anestesiado bajo ese estado de inconsciencia, entonces tomamos muestras sanguíneas, tomamos muestras fecales, revisamos si tiene alguna herida, revisamos mucosas, dientes, ganglios, absolutamente todo en la búsqueda de descartar cualquier proceso, ya sea infeccioso o una malformación o cualquier novedad. Tenemos que descartar algunas enfermedades infectocontagiosas. Los osos pueden tener brucelosis, pueden tener leptospirosis, incluso pueden tomar algunas enfermedades de animales domésticos de compañía. Todo eso nosotros que tenemos que descartar con análisis de laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que esas enfermedades sean introducidas en el ecosistema. Y si es que el animal se encuentra con otros individuos de su especie, lo que no sería válido es que este animal transmita esas enfermedades. Pues sí, lo que vemos es que el espécimen goza de salud, la dentadura está bien, ha cambiado ya sus dientes definitivos, sus garras están muy bien, sus oídos, su vista está muy bien. Clínicamente nosotros podríamos decir que estamos frente a un espécimen totalmente sano. Eso lo tenemos que confirmar con exámenes de laboratorio que confirmen definitivamente que el animal podría ser usado en cualquier proyecto de conservación, ya sea liberación o ya sea cuidado bajo tutela del humano. No se puede saber en este punto si Lumbaki podrá ser liberado o si tendrá que pasar su vida en cautiverio. Aún quedan muchos meses antes de que los expertos puedan tomar la decisión. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es evitar que este tipo de casos aumenten.
Nosotros los seres humanos tenemos que tener la conciencia de que cada vez la frontera agrícola ganadera está aumentando, entonces animales como los osos de anteojos se están quedando sin su hábitat natural y entonces esos animales salen de su bosque, salen de su páramo y comienza a haber conflictos con seres humanos. Tenemos que hallar el punto de equilibrio para vivir con nuestros animales silvestres. Finalmente ellos vivieron mucho antes que nosotros. Llegar a respetar la frontera agrícola ganadera, cuidar los bosques para que ellos tengan su alimento natural en los bosques y no avanzar con la frontera, es decir, optimizar los espacios que ya han sido explotados, de manera que nosotros podamos vivir en equilibrio con los demás seres. Con Lumbaki espero que aprendamos la lección de que no debemos siempre intervenir en la naturaleza, ¿no? Hay veces, como es este caso, que la osa seguramente está ahí cerca y si vemos un osesno o un pichón de algún animal en el piso, de algún pájaro, lo mejor normalmente es no hacer nada y alejarse del lugar. Si es que vemos que en verdad está con alguna herida o algún problema serio que está patojeando o que se acerca a las personas, ahí ya es diferente, ¿no? Ahí sí se debe contactar a las autoridades, contactar a médicos veterinarios que sepan de fauna, no a cualquier médico veterinario, porque lamentablemente ha pasado también que entran veterinarios de vacas, por ejemplo, e inyectan cosas que no les hace bien a los animales silvestres. Entonces sí es importante conocer del tema. El papel de la ciudadanía es muy importante en el estado de conservación de los osos andinos. Por ejemplo, personas o empresas pueden apadrinar procesos de reinserción como el de Lumbaki, pero no solo eso, pues también se puede pasar a la acción desde casa. Para sostener a las poblaciones de los osos en los bosques y en los páramos, son varias las acciones que nosotros podemos hacer. Al igual que en el caso de los cóndores, el cuidado de perros es muy importante. Está bien documentado. En donde hay perros abandonados, en donde hay perros salvajes, hay menos osos. ¿Sí? Pero también es súper importante que nosotros tengamos menos demanda, ¿sí?, de ciertos productos, ¿no es cierto? Ahora mismo las zonas ganaderas están invadiendo el hábitat del bosque, ¿sí? Entonces un consumo de carne moderado, por ejemplo, es una acción que va a garantizar la vida del oso y en realidad de todo el ecosistema. Entonces, asimismo, hay otras industrias que están entrando en el hábitat del bosque, ¿no es cierto? En el occidente de Quito, por ejemplo, el palmito mismo, la minería, ¿sí? Son acciones que se van en contra del bosque, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante que estemos atentos a cómo consumimos, qué es lo que consumimos, ¿no es cierto? ¿Qué consumimos en cuanto a alimentación? ¿Qué consumimos en torno a energía? ¿Qué consumimos en torno a agua? ¿Qué consumimos en torno a minerales? ¿Sí? Si es que podemos reducir esos niveles de consumo, estamos garantizando que haya menos presión sobre el hábitat del oso y sobre los mismos osos. Creo que es súper importante que reconozcamos a Quito como un territorio biodiverso, como un territorio en donde están los osos, ¿no es cierto? Es motivo de orgullo para nosotros saber que convivimos con osos. Sin embargo, nuestras acciones los van empujando cada vez más lejos de nuestras vidas. Desde el zoológico nosotros planteamos esa posibilidad de continuar siendo cohabitantes de este mismo distrito, de este mismo espacio vital, de este mismo territorio, de este mismo país, de este mismo planeta.